Sí, un servidor consideramos que era muy importante estudiar este tema del noviazgo, ya que tanto mamá como papá pues deben de conocer el tema de la mejor manera, que es por medio de la Biblia, para poder guiar a sus hijos respecto al noviazgo. Entonces, guiarlos, que mejor respecto a lo que dice la palabra de Dios, y espero que les haya quedado claro el tema la vez pasada. Vamos a ver si es cierto, a ver si le pusieron atención al que predicó la vez pasada. ¿Existe el noviazgo, sí o no? ¿No? ¿Quién dice que sí? Me dijeron que no. Hay que preguntarle al que compartió el tema del noviazgo, si es cierto o no. No en la Biblia, no está señalado. Sí, no será para eso que recordaban el tema, que sí recordaban, ¿no? Entonces, vamos a continuar estudiando lo que hemos venido haciendo. Venimos estudiando Efesios capítulo 5, así que se ubican en sus Biblias Efesios capítulo 5, es lo que veníamos estudiando. Aclaro, nada más hice un paréntesis en la reunión anterior con lo del noviazgo, porque consideramos que era muy importante abordarlo, para que en casa cada uno de los matrimonios pues tome en cuenta lo que dice la Biblia y guiar a los hijos en cuanto al tema del noviazgo. Sin embargo, vamos a dar continuidad con lo de Efesios capítulo 5, y al inicio se les dio unas hojitas para que contestaran algunas preguntas. La primera es, para usted, ¿qué significa Efesios 5:31? La primera pregunta que tienen ahí. Entonces Agustín nos va a leer su respuesta tal cual. Dice, un matrimonio debe vivir aparte de sus padres y de sus hermanos, porque a la larga hay problemas. ¿Y qué más? Bueno, ¿Nada más? sí, nada más. Yo leí otra cosa, Que dice, no le hables a tus suegros. No le hables a tus suegros. Bueno, ¿qué significa, no? Ya le dije que queme la hoja. No entiende. Bueno, esa era una primera pregunta. ¿Qué significa para ustedes Efesios 5:31? El texto dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa era la pregunta. Después dice, la pregunta es, ¿qué significa los dos serán una sola carne? ¿Qué significa los dos serán una sola carne? Mary, ¿nos quiere leer su respuesta? No. Pasamos con Fernando. Dice, es la segunda, ¿verdad? ¿Sí? Cuidarse ambos. Cuidarse ambos, eso significa ser una sola carne. ¿Ok? Bien resumido, cuidarse ambos. Fernando, ¿tú qué escribiste? Que ambos deberán caminar bajo un mismo sentir. Bajo un mismo sentir. Después viene una pregunta. ¿Qué implica dejar a su madre y a su padre? Le vamos a preguntar al rey de España. Sepan que aquí tenemos gente que nos visita desde España. Luis Felipe VIII, ¿qué contestaste en la pregunta? ¿Qué implica dejar a su madre y a su padre? Ser independientes de ellos. Ser independiente de ellos. Ok, gracias. Jorge Álvarez. ¿Sí? Yo le puse dejar de depender de ellos. Sí, le copió. Así son los militares, Yo también. Ah, sí. Eduardo, ¿qué escribiste? Formar un propio hogar. Formar un propio hogar. Rafa, ¿qué escribiste? Yo nada. ¿Por qué?
dice, los lazos del amor que dan una sola pareja. No le acomodes, no. No es el poema que le escribió a... no. Esa es la pregunta, no es el poema. Yo le puse que los lazos del amor entre un matrimonio de ahora en adelante solo serán en pareja. Somos en pareja, ok. Ahí vamos. Luis, el maestro Luis. Es que el maestro Luis Ángel le toca la última, porque él dijo que quería con unas 10 hojas para escribir. Entonces, no, adelante, ¿qué implica dejar a su padre y a su madre? ¿Qué escribió? Sí. Puse comenzar a escribir una nueva historia junto a la persona que uno eligió, en este caso mi papá. Ok. Quizás que Roberto Mazón es un compañero maestro allá en mi trabajo. Entonces, gracias por acompañarnos y su esposa Norma. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. La siguiente pregunta dice: ¿cómo deben llamar los hombres a sus esposas? Ahora empieza Norma. ¿Cómo deben llamar los hombres a sus esposas? Dicen que los hombres son tan inteligentes que tienen bien sus respuestas, entonces les vamos a preguntar a las mujeres. Sí, a ver qué piensan, qué dicen, cómo deben llamar los hombres a sus esposas. Porque un hombre ya está pidiendo la respuesta, me la dice el hermano Jorge Álvarez. Bíblicamente, como Cristo amó a la iglesia. Así me lo dijo de rápido. Ahora sí, mujeres, ¿quién quiere contestar esta pregunta a la mujer? Sí, yo le puse lo mismo, como Cristo amó a su iglesia. Ok, acá dijeron yo. Como a ellos mismos. Como a ellos mismos, Según Cristo amó a la iglesia. como a sí mismos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver después qué implica esto ya en la práctica, ¿eh? Se copiaron, creo, todas las mujeres. Siguiente. No, es que ya nos dieron esa enseñanza. Vamos a ver cómo deben de respetar las mujeres a sus maridos. Ahora sí, ¿quién la contesta? Flor. Ninguna mujer. Sujetándose en obediencia y amor en Cristo. Ok. ¿Alguien más? Como al Señor. Como al Señor. ¿Alguien más? Respetar por obediencia a Cristo como cabeza en el matrimonio. Por obediencia a Cristo. Acá lo ve. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así nosotros debemos de respetar y sujetarnos a nuestro marido. Lo acabo de leer, hermano. Sí, bueno. ¿Por qué? ¿La el acordeón? Ok. Yo le dije cómo tiene que contestar. Bueno, sí. Bueno. Sí, con razón te vi. A ver, Lore, y Lore aquí, tú dictándole. Sí, le estuvo dictando, me di cuenta. Para ir contextualizando esto, vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, que voy a dar lectura. 5, 22 al 33. Voy a dar lectura y luego le voy a pedir de favor a mi obviamente tocayo que haga una oración. Es que se llama Jorge Manuel también. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Adelante. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Este tiempo, Padre Santo, en el cual tú nos permites convivir, Señor, a los matrimonios de esta iglesia, Señor, y amigos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, porque, Padre bendito, pues tú eres el que toca nuestros corazones, Señor, y el que permite, Padre bendito, que guíe nuestros pasos hasta este lugar y poder estar aquí, Señor, y poder, Padre bendito, pues convivir, Señor, con escuchar estos cantos, Señor, a cantar estos cantos para ti, Señor, estos juegos, Padre bendito. Te pedimos, Padre bendito, que en esta hora, Señor, tú bendigas tu palabra, Señor, que seas con el hermano que nos va a compartir, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos instruya, Señor, y Padre, pues, que todo esto sea para honra y gloria tuya, Señor. Oramos, Padre bendito, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, este pasaje que acabamos de leer es el que más se utiliza para hablar acerca del matrimonio. Es el que más se está utilizando para esto, es uno de los más completos y profundos. Pero si leemos el versículo 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Entonces el autor de la carta a los Efesios está hablando de Cristo y la Iglesia, no está hablando del matrimonio, está hablando de Cristo y de la Iglesia. Sin embargo, utiliza esta analogía, la cual nos sirve como base, nos sirve como parámetro para poder entender de una mejor manera el matrimonio. Y si entendemos el matrimonio desde este parámetro, creyentes o no creyentes, pues van a tener otra vida muy diferente en su matrimonio. Entonces, entender la relación entre Cristo y su Iglesia nos ayuda a entender la unión entre el marido y su esposa. La unión entre el marido y la esposa nos da cierta luz para entender la relación entre Cristo y su Iglesia. Y estudiar esto nos va a ayudar a profundizar entonces en la palabra de Dios. Está la analogía Cristo y la Iglesia, marido y su esposa. Después de que se menciona todo lo que leímos desde el versículo 22 al 32, tenemos una ordenanza en el versículo 33, y es la única que va directa al matrimonio. Por eso termina diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dicha ordenanza aquí es para el marido y para la esposa respectivamente. Al marido le dice: ame a su esposa. A la esposa le dice: respete a su marido. Estos versículos 32 y 33 resumen todo lo que venía diciendo desde el versículo 21. Es un resumen en estos dos versículos. En las reuniones pasadas estudiamos los versículos 22 al 24, donde vimos la sumisión de la mujer hacia el marido. Y aquí mencionábamos que la mujer se debe de sujetar en todo a su marido, así como la Iglesia está sujeta a Cristo. Y en aquel entonces, cuando nos compartieron este estudio, pues nos decían que era en todo. Una sumisión como es la Iglesia ante Cristo, que está en el versículo 24. Pero también estudiamos los versículos del 25 al 29, donde se resalta que los maridos deben de amar a sus esposas. Y aquí también se nos mencionó que debe de ser así como Cristo amó a la Iglesia. Está en el versículo 25. Y aquí la pregunta es: ¿cómo es la Iglesia? ¿Es perfecta? ¿Es santa? ¿Es buena? Es pecadora, es imperfecta. Y dice que Cristo amó
a la iglesia a pesar de eso. Entonces, como maridos es muy fácil decir, pero ¿por qué la voy a amar si dice, si hace esto y está pecando y no está cumpliendo, etcétera? La ordenanza es: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Pues a veces queremos justificarnos, ¿no? O al igual la mujer se quiere justificar: ¿y por qué me debe sujetar a él si hace esto, si hace lo otro? Y es la ordenanza del Señor. Nos aplica para ambos. Esto nomás es un recordatorio de lo que se ha estudiado en las reuniones anteriores. Y dando continuidad a estos versículos, pues llegamos al 31, que es de donde nos hace falta analizar en adelante. Y el 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Para poder entender de una mejor manera este versículo, es necesario que vayamos ahora al pasaje de donde es tomado. Entonces nos vamos a Génesis capítulo 2. Vamos al inicio a Génesis capítulo 2. Y en el capítulo 2, versículo 24, tenemos este versículo, que ya lo leí en el 31 de Efesios capítulo 5. Es el mismo, si lo volvemos a leer, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, regresar a Génesis nos va a permitir entender el por qué se retomó este versículo en Efesios. Y para poder entender el versículo 24 de Génesis capítulo 2, tenemos que leer un poquito antes. Dice el 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo primero que tenemos que rescatar aquí en estos versículos es que humanamente Adán estaba solo. Dice el versículo 18: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Adán estaba solo. ¿Quién tuvo la iniciativa de quitar esa soledad? Dios. Dijo: no es bueno que esté solo. Además, en este mismo versículo 18 nos dice algo más. Aparte de estar solo, él tenía una carencia. ¿Cuál era la carencia? Dice: le haré ayuda idónea para él. Entonces estaba solo y él tenía una carencia. Le faltaba ¿qué? Una ayuda idónea. Ahora, en base al versículo 21, la mujer fue tomada del varón, fue hecha de la costilla del varón. La mujer no fue formada o creada a partir de la nada como lo fue Adán. Adán fue de la nada, pero la mujer fue del varón. Entonces, eran dos, pero no eran dos. Dice el versículo 23, dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este es el significado de la palabra varón, tomada del varón.
Entonces eran dos, pero no eran dos. Adán sin Eva estaba incompleto, y esa carencia que tenía Adán fue compensada con la creación de Eva. Es decir, Eva fue la provisión de Dios para Adán. ¿La pidió Adán? No. ¿De quién era el plan? Dios dijo: él está solo, tiene una carencia, le vamos a proveer, ¿no? Y entonces fue creada Eva, pero no es que en ningún momento él la pidió. Todo es el plan de Dios. Ahora, Génesis, versículo 24 es el mismo de Efesios 5:31. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. La pregunta aquí es: ¿dónde estaban los papás de Adán y dónde estaban los papás de Eva? ¿Dónde estaban? No tenían, no estaban, no existían. Entonces, ¿por qué les da esta ordenanza de dejar a su padre y a su madre cuando no tenían a papá y a mamá? Que dejar a padre y madre. Pero no existían sus papás, no estaban sus papás. ¿Por qué les da esta ordenanza? Dios conoce muy bien la perversidad del ser humano y sabía todo cómo iba a estar, qué iba a suceder. Entonces les dio esta ordenanza y nos lo aclara muy bien. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Para entender un poquito más esta ordenanza, en la cual vemos que los papás no existieron en ese entonces, ¿no? Mateo 19, versículos 3 en adelante. 19:3. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, y se los dijo a manera de pregunta, y recordemos quiénes eran los fariseos, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí tenemos entonces más especificado el verdadero significado de ser una sola carne. Por eso hace rato les dije, eran dos, pero no eran dos. Ahora son una sola carne. Estos versículos que acabo de leer es el argumento completo y total para decir no al divorcio. Ahí está claro. Si partimos una sola carne, ¿qué les va a pasar? Una carne viva la partimos, va a morir, ¿no? Entonces el divorcio no es aplicable de acuerdo a la palabra de Dios para los creyentes. Pero es que ya no la soporto, es que ella ya no la soporta tampoco, y creo que lo mejor es separarnos. Estás matando, porque estás cortando una sola carne. Es algo profundo, pero lo llevamos muchas veces muy a la ligera. Entonces, una sola carne implica que ya no son dos, ahora es uno. Y dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, una sola carne implica una unión entre un hombre y una mujer. Es únicamente entre dos, no entre dos y los suegros,
muy clásico. Y la advertencia y la ordenanza está dicha por Dios incluso antes de que existieran los papás del primer matrimonio. A Adán y a Eva les dijo esto, ¿no? Dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces, desde antes de eso ya estaba la ordenanza. El matrimonio es muy claro, es dos. Ustedes contestaron, un nuevo hogar, un solo hogar, solos. Agustina Manera del Blanco escribió, no le hablaban a sus suegros. Entonces, pero el matrimonio es claro. Y el contexto mexicano es el siguiente. Por una u otra razón, los hijos deciden juntarse, casarse, unirse, como lo queramos ver. Y lo primero que hacen los padres, normalmente de varones, pues vente aquí un cuartito y aquí vives. Para que no andes pagando renta, para que no andes sufriendo, mira, aquí te ayudamos, vente, aquí se puede. Grave error. Creo que las experiencias nos han enseñado que eso es algo muy catastrófico. Entonces, ¿qué significa dejar a padre y a madre? ¿Qué significa eso? Digo, el ejemplo que les estoy poniendo es muy complicado, ¿no? Es muy complicado el vivir un nuevo matrimonio con los suegros, sea de un lado o sea del otro lado. Es una sola carne, lo acabamos de ver. Y es algo muy complicado, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros conocemos experiencias de este tipo o tal vez las hemos vivido, ¿no? En nuestro caso, en nuestro matrimonio nos costó la separación en un inicio. ¿Por qué? Por vivir en la casa de los suegros. Entonces fue algo complicado, ¿no? Digo, por parte de mi papá no había ningún problema, todo bien, pero por parte de la mamá pues era todo lo complicado, ¿no? Y luego que el consentido y el bebé de la casa era yo, pues todavía más complicado, ¿no? Entonces sí, eso es algo que debemos ir aprendiendo, digo, la experiencia nos ha dicho, nos ha enseñado también, y la palabra de Dios todavía lo profundiza más, ¿no? Una sola carne. Por eso decía, entonces, ¿qué significa dejar a padre y madre? ¿Querrá decir que cada cónyuge abandone a sus padres y se olvide totalmente de ellos? ¿Y allá que queden abandonados? De ninguna manera. Eso no quiere decir. Dios nunca te va a dar la ordenanza de abandonar a tus padres, y más en la vejez de ellos, ¿no? Que tal vez es cuando necesitan de sus hijos. Nunca te va a dar esa ordenanza de abandonarlos. Lo que Dios quiere decir aquí, que como matrimonio deben de poner límite entre ambos matrimonios, es decir, entre el matrimonio nuevo, por así decir, y el matrimonio de ya más años, ¿no? Ningún matrimonio se puede meter en el otro matrimonio. Son totalmente independientes, que también lo contestaron en sus hojitas. El matrimonio está conformado únicamente por un hombre, por una mujer, y son una sola carne. Únicamente dos personas, hombre y mujer. Hombre y mujer que se han unido en matrimonio. La esposa es para el marido y no para los padres de ella, o viceversa. El marido es para su esposa y no para sus padres del marido. Eso tiene que ser muy claro, y ahí debemos de poner muchos límites. No quiere decir que estemos abandonando a nuestros padres en su totalidad y que digamos, no quiero nada con ustedes porque ya me casé y ahora este es mi matrimonio. Ustedes a un lado, no quiero saber más nada de ustedes. Eso no es bíblico tampoco. Porque también dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo los honras en su vejez? Cuidándolos, viendo por ellos. A lo que voy con poner esos límites es que no permitamos que los suegros se metan en nuestro matrimonio. Algo muy común y muy clásico
en los matrimonios nuevos, recientes, ¿no? Y más cuando estamos viviendo cerca de nuestros suegros. Ahora, como creyentes, creo que debemos aplicar también, nosotros como creyentes debemos aplicar ahora para nuestros hijos. Yo ya sé que no debo meter en el matrimonio de mis hijos. Entonces, mejor aléjate, ¿no? Yo le pregunto a una madre, ¿no le va a doler ver que a su hijo lo está maltratando a su esposa? Sí, le va a doler. Y se va a querer meter, porque así es la naturaleza, ¿no? Y va a querer opinar, y va a querer organizar, y va a querer poner las cosas en orden. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues mejor ponemos límites, nos alejamos y ni cuenta me doy, ¿no? Es algo práctico que debemos ir aprendiendo, porque son una sola carne. Ahora, con estos límites no quiero decir que vamos a abandonar totalmente a nuestros padres. Es tener un respeto entre ambos matrimonios, porque ¿qué creen? También es muy común que ese matrimonio del hijo, ya sea hijo o hija, se meta en el matrimonio de sus padres, por la cercanía. Y es que tú haces esto, es que tú dices esto. También es muy común. Entonces tenemos que entender que es una sola carne. Ahora, para entender un poquito más esto de los límites, vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 14. Nada más para entender cómo Cristo no nos dice que abandonemos a nuestros padres, pero sí debemos de cuidar nuestro matrimonio. Dice Lucas 14, 26, hablando de Cristo a sus discípulos. 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Acaso Dios te daría la ordenanza de odiar y aborrecer a tu familia y seres queridos? Como lo dice aquí el versículo. ¿Dios te daría esa ordenanza de aborrecer, de odiar? En ningún momento. La clave radica en la palabra aborrecer, que dice ahí, en el versículo 26. Y no aborrece, y ya nos da listado de padre, madre, etc. En nuestro español, la palabra aborrecer significa odiar, significa detestar, y seguramente hemos escuchado frases como, ¡ay, cómo te aborrezco! Va muy encaminado a odiar, a detestar, ¿no? Pero realmente lo que significa es otra cosa. Viene del griego miseo, que significa aborrecer, significa amar menos. Amar menos. Entonces lo único que les estaba diciendo aquí Jesús a sus discípulos, me tienen que amar más a mí, como Dios, y tienen que amar menos a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Es lo único que les está diciendo, amen menos a ellos que a mí. Y eso es aplicable en el matrimonio. ¿Qué quiere decir entonces? Nuestros familiares, padres, hermanos, primos, primas, etc., pasan a segundo plano, incluso mi papá y mi mamá. Y es algo muy fuerte esto. Muchas veces las mujeres les cuesta mucho trabajo separar ese amor y dicen aún ya casadas, es que yo con mi mamá, es que yo esto. Entonces, dice aborrecer, es decir, amar menos. Y entonces nuestros familiares tienen que pasar a segundo plano. No quiero decir tienen que ser abandonados. Simplemente a segundo plano, y nuestro cónyuge tiene que pasar al primer plano. Mi esposo, mi esposa tienen que pasar al primer plano y mis familiares al segundo plano. En muchos matrimonios es muy difícil que los cónyuges quieran dejar a padre y madre. Es muy complicado. Se quieren casar, pero no quieren dejar a papá y a mamá. Incluso se casan, pero no quieren dejar a sus padres. Y ejemplo claro, sí nos casamos, pero vamos a vivir aquí,
aquí al lado de la casa de mis papás. Es un ejemplo muy claro esto, muy común. Tuve un ejemplo también, un caso donde está el matrimonio, se fueron a vivir como a 2 o 3 horas de distancia de los papás. La mujer dijo, si no nos vamos a vivir allá, nos separamos. O sea que tenemos que ir a vivir allá junto a mis papás. No quiere dejar padre y madre. Pero si se quieren casar. Es algo bien complicado, ¿no? Entonces, hay que tener este cuidado, hay que llevarlo a la práctica, hay que enseñarlo a nuestros hijos que aún no se han casado, que tienen que entender que se tienen que separar, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que nuestros hijos se tienen que ir, que no los voy a tener aquí, que no los voy a ver. Pero pensemos ahora un poco en la analogía del matrimonio en cuanto a Cristo y la iglesia. Veamos algo. Cristo, siendo Dios, dejó las glorias celestiales. Dejó las glorias celestiales, dejó el trono del Padre para venir aquí a la tierra, se hizo hombre y vino aquí a la tierra a rescatar a su iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Dejó Padre y vino a la tierra, dejó las glorias celestiales. Y lo vemos en varios pasajes de la Biblia, ¿no? Como Filipenses, que nos habla de esto, ¿no? No estimó el ser igual a Dios, ni como cosa que aferrarse, y se vino a la tierra. Porque nosotros, simples humanos, no queremos alejarnos de nuestros padres para unirnos como debe de ser en nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces permitimos que nuestros padres gobiernen nuestro matrimonio? Que ellos digan lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio. ¿Cuántas veces vamos y platicamos con el papá o con la mamá lo que sucede y luego venimos al matrimonio y queremos que las cosas se hagan así porque así lo dijo mi papá? El matrimonio es totalmente independiente como lo mencionamos. Entonces, si regresamos a Efesios capítulo 5, versículo 32, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, todo lo que hemos estudiado desde el versículo 22 al 31 se está hablando de Cristo y la iglesia. Como les dije, es una analogía que nos ayuda en gran manera a entender la riqueza del matrimonio. Pero la ordenanza ya directa al matrimonio la tenemos en el versículo 33. Ya que terminó de explicar todo esto, de hecho el apóstol lo que estaba explicando era la relación de Cristo y la iglesia, no la del matrimonio. Usó la analogía, y esta analogía nos sirve para entender lo que es el matrimonio. Y dice ahora, por lo demás, versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La primera ordenanza es entonces que al hombre le dice: ame a su mujer como a sí mismo. Algo que ustedes contestaron en sus hojitas. El pasaje que hemos venido leyendo en otras reuniones anteriores, que inicia desde el versículo 22, vemos al hombre como líder. Y dijo hace rato Ruth, en obediencia a Dios por medio del hombre que estuvo como cabeza, que está como cabeza, ¿no? Entonces vemos al hombre como líder. Vemos al hombre como cabeza de la mujer, que ya lo estudiamos. Esto hace que se corra el riesgo de asumir una actitud dominante. Es decir, que el hombre diga: pues aquí yo mando, aquí yo digo, y tú te tienes que someter porque la palabra de Dios así lo indica. Ese es un gran riesgo, y es muy cierto. Y esto hace que olvidemos en gran manera la responsabilidad que Dios le dio al hombre, que es cuidar e instruir a su esposa. Cuidar e instruir. Y lo vimos en los versículos anteriores, ¿no?
para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces la ordenanza aquí es cuidar e instruir a su esposa. Y esto implica muchas cosas. Muchas veces nuestras esposas llegan y nos preguntan, ¿qué significa este versículo? ¿O qué quiere decir esto? Con la predicación comentaron esto y como que no lo entendí. ¿Me lo explicas? Y yo le contesto, ¿qué crees? No sé. ¿Es correcto? Habla de cuidar y de instrucción. Eso me obliga entonces a prepararme, a estudiar para poder instruir, poder contestar esto. Es parte de las responsabilidades del varón. Entonces, si no cuidamos esto, se puede caer a ese error de ser ásperos con ellas. Y dice que las mujeres o las esposas son como un vaso frágil. Entonces tenemos que cuidar esto. El antídoto lo tenemos aquí en el versículo 33 al inicio. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces, como eres contigo mismo, así debes de ser con tu esposa. Eso debe de quedar claro. En el primer siglo, después de Cristo, cuando se escribieron estas cartas con los Efesios, a la mujer en general, y por lo tanto también a la esposa, se le consideraba una esclava como tal. Y dentro de la iglesia cristiana, en ese primer siglo, como consecuencia de lo que se vivía en la sociedad, también se le consideraba a la mujer y esposa como una esclava. Entonces, esta ordenanza que vemos en el versículo 33 vino a transformar todo el pensar de la sociedad en ese momento. Y a los creyentes les dice que amen a sus esposas, que no sean ásperos con ellas, que las cuiden, que las protejan. Y al hacer esto, los creyentes dentro de esa sociedad donde se le consideraba una esclava a la mujer, entonces estaban dando evidencia, estaban dando testimonio de su fe en Cristo Jesús. En los tiempos en que se escribió esta carta, hablar de amabilidad y afecto hacia la esposa era algo insólito. Era algo difícil. Entonces, mostrárselo a la esposa con amor, con sinceridad, amabilidad, era dar testimonio de la vida de Cristo. Y la gente de la sociedad del mundo pues veía esto en aquellas personas que no eran creyentes y después fueron creyentes. Y ahora, tal vez ahorita lo vemos muy sencillo, pero en ese contexto, con esa idea que venían los creyentes, que traían los creyentes de que la mujer es la esclava, tratarla con amor, con amabilidad, pues era algo muy complicado, por la idea que se traía en el contexto. Entonces, en la actualidad ha cambiado, ¿no? Ese contexto ha cambiado y creo que debe ser más fácil y debemos aprovechar esto. Todo creyente se debe someter a esta ordenanza. En primer lugar, por amor a Dios y después por amor a su esposa. Por eso dice, cada uno de vosotros, refiriéndose a los maridos, ame también a su mujer como a sí mismos. Esta es la ordenanza que le da a los maridos, lo cual ya hemos estudiado anteriormente con mayor profundidad. La otra ordenanza que la tenemos en el mismo versículo 33, a la mujer que le dice, respeten a su marido. Lo cual es muy complicado en la actualidad. Faltar al respeto es tan normal, es tan cotidiano, que en ocasiones ya ni nos percatamos.
nuestro presidente de la República dice algo en las noticias y nos burlamos de él como algo tan normal, como un chiste, y lo peor es que como creyentes hago ese mismo comentario, esa misma burla, y los demás no tenemos la idea de gusto. Es un ejemplo de cómo tan fácil faltamos al respeto. Es muy común, muy cotidiano faltarle al respeto. Ahora, ¿qué pasa dentro del matrimonio? Allá en lo secular y aquí dentro de la iglesia, ¿qué pasa en el matrimonio? ¿Habrá falta de respeto en el matrimonio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí lo habrá o no lo habrá? Mujeres, esta ordenanza aquí, ¿respetan a sus maridos? Por eso la pregunta era, ¿cómo deben de respetar las mujeres a sus maridos? Me contestaron muy bien. Ahora hay que ver si en la práctica es una realidad. ¿Cómo deben de amar los esposos a sus esposas? Contestaron muy bien. Ahora hay que ver si es una realidad. ¿Qué pasa si ahora la pregunta fuera, mujeres, sus esposos las están amando como dice la Biblia? Sean honestas. ¿Qué contestarían? ¿Qué dirían? Y la pregunta es, hombres, sus esposas los están respetando como dice la Biblia. ¿Qué contestarían los hombres? Si somos honestos y hablamos con la verdad, ¿qué contestaríamos a estas preguntas? Hay infinidad de frases tan sencillas que hemos escuchado. Una ocasión escuché de una mujer que dijo, es que mi esposo es un Bartolito. Sí entendemos en nuestro contexto lo que significa Bartolito, ¿verdad? ¿No? Es un tonto. Y lo malo es que se lo dijo en público y así tranquilamente, ¿no? Es que mi esposo es un Bartolito. O sea, digo, ¿qué pasa, no? Eso se va a faltar el respeto. Si le preguntamos a esta mujer, va a decir que no. O la mamá le dice al hijo, no le hagas caso a tu papá, él no sabe nada. Pero es que él me dijo, no te haces caso, mejor que así. Mejor no lo hagas, mejor vente. ¿Le dijo algo al papá? ¿Le dijo algo a su esposo? No le dijo nada. ¿Entonces le faltó el respeto a su esposo? Pues no, porque no le dijo nada. ¿O sí le faltó al respeto? Claro que sí le faltó al respeto. Porque ya vimos que es líder, que es cabeza y que tiene una autoridad. O en las pláticas entre mujeres. ¿Y quién dijo eso, hermana? Mi esposo y mi sabe. Otra vez se pregunta a mi esposo por mi tonto. Y si le falta la autoridad de mi esposo, ¿a qué autoridad le estoy faltando? A Dios. Mi esposo nunca hace nada. Él no sabe nada. Es más, es bien flojo. No, ¿cuándo lo vas a ver hacer esto? ¿Cuándo lo vas a ver que está haciendo esto otro? Nunca. Siempre está callado. ¿Será falta de respeto eso? Y son cosas tan simples y tan sencillas. O la práctica entre cónyuges ahí en la privacidad del hogar y todo, y la mujer tan dulce, tan cariñosa le dice, ay mi amor, tú ni sabes, eres mi puntito. ¿Qué te metes? ¿Le faltó el respeto? ¿Cómo? Si le dijo ay amor y se le dijo con toda la ternura. Con toda la ternura, con respeto. Y luego dice, o dicen, él quiere, pero yo no quiero, el problema es de él, no mío. O sea, entonces, ya no somos una sola carne, ya el problema es de él y ya no es mío. Se ven ejemplos tan sencillos y tan cotidianos como le faltamos el respeto a nuestro esposo. Bueno, las esposas a los esposos, ¿no? Tan fácil, tan sencillo. Y creemos que estamos bien. Pero la ordenanza para la mujer es respetar a su marido. Aún esté mal. Aquí le va a dar cuenta a él. A Dios. Aquí le va a dar cuenta a él. A Dios. Tú respeta a tu marido. Ahora, ¿qué significa respetar?
Porque dice el versículo 33, y la mujer respete a su marido. La palabra respetar viene de un vocablo griego, fobeo, que significa reverenciar y que también significa temor. Entonces la mujer debe de reverenciar a su marido. Oigan, ¿cómo? ¿No tengo que hablar de la gloria de Dios nada más? Estamos hablando de una reverencia, estamos hablando de un respeto, incluso lo debe de temer, pero no estamos hablando de un temor de miedo, sino de un temor reverente. Es decir, ese temor reverente debe de tener cierta deferencia, que significa mostrar respeto y cortesía hacia su marido. Y veamos lo que dicen los versículos 22, de 5:22 de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Entonces, si la casada no respeta a su marido, si no está sujeta a su marido, ¿a quién se está revelando? A Dios. A su Señor que le dio la vida eterna. A su Señor que viene y alaba. A su Señor que dice que es todo para ella. Está faltando respeto a su Señor, como a su esposo. Entonces, cuando tengamos ese coraje y eso que nos duele y que le quiero decir sus cosas a mi marido, piense que estoy diciendo sus cosas a Dios. Ahí hay que tener cuidado. Dice el 24: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? En todo. No nada más en lo que me conviene. En todo. Pero es que no estoy de acuerdo y no quiero porque no estoy de acuerdo. Te dice en todo. Si salen mal las cosas, ¿quién es el culpable y responsable de tener malas cosas? ¿Quién? El marido, ¿no? Si salen bien, que bueno, gracias a Dios el marido, ¿no? Pero cuando la mujer toma la decisión, es tu culpa, tú dijiste, ahora trabajas, ni modo. Entonces, se debe de tener una obediencia respetuosa hacia el marido, porque se está obedeciendo y respetando a Dios, no al marido. Es algo que debemos de entender y debemos de tener cuidado en lo cotidiano de nuestra vida. ¿Son hijas de Dios? ¿Sí? Entonces vamos ahora a 1 de Pedro capítulo 3. Otro pasaje que nos habla acerca de la mujer, el marido, el matrimonio. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, hablando a las mujeres, estar sujetas a quienes, a vuestros maridos. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Versículo 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Imagínense que llega la esposa y le dice a su marido: estoy a sus órdenes, mi Señor. ¿Qué diríamos en la actualidad? Esta mujer se pasa, ¿no? ¿Qué tonta eres? ¿No tienen eso las mujeres? De la mujer que encontráramos esto. Pero ven lo que dice.
Eso lo está diciendo, eso decía Sara con Abraham, ¿no? ¿Cómo le decía? Llamándole Señor. ¿Y cómo nos dirigimos a veces a nuestro esposo, a nuestro marido? ¿Cómo hablamos de él? ¿Cómo nos dirigimos a él? O sea, pensemos la forma en que nos dirigimos, ¿no? Entonces, la esposa debe de tratar con respeto a su esposo. No porque sea bueno, no porque sea inteligente, porque sea más guapo, ¿eh? No es por eso. ¿No está guapo su esposo? Sí, ¿verdad? Pero no es por eso de todas maneras, sino porque es un mandato del Señor. No es porque es guapo. Considere al esposo como su cabeza. ¿Cómo tenemos que considerar entonces al esposo? Como nuestra cabeza, como nuestro líder. Si lo consideramos como nuestra cabeza, entonces tenemos que permitirle ser nuestra cabeza. El problema muy frecuente es que las esposas quieren ser la cabeza. Y como lo decíamos en estudios anteriores, y los hombres somos bien comodines, somos bien flojos, la verdad. Si alguien toma la delantera y alguien lo hace, ¿para qué lo hago yo si ahí está ella, no? ¿Para qué decido yo si ahí está ella? ¿Para qué me preocupo? Que le puedo echar la culpa a ella, ¿no? Somos flojos y a la mujer le encanta el liderazgo. Y si no, veamos por qué se reveló Eva allá en Génesis. Quería tomar la delantera, ¿no? Quería ser como Dios, quería liderar. Es por naturaleza. Entonces, mujeres, esposas, si ven que su esposo no está ejerciendo la labor como tal de cabeza, impúlsenos a hacerlo. Guíenlos a hacerlo, pero no tomen la cabeza. Porque ese es un grave problema en los matrimonios. Y entonces, en la mayoría o en la generalidad, muchas veces los matrimonios están siendo liderados y guiados por la esposa. Eso es un grave problema. Eso es un pecado porque ambos estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Como varones por flojos y decimos que lo haga ella, ¿no? Que bueno, si salen malas cosas le culpo a ella, ¿no? Y como mujeres porque nos gusta. Hay que tener ese cuidado. Varones, tomar el liderazgo, mujeres, hacer que los varones tomen el liderazgo. ¿Por qué? Los dos son uno. Y entonces hay una unidad. Cristo es el esposo, es cabeza, la iglesia es la esposa y es el cuerpo. Ambos hacen el cuerpo, hacen la unidad. Entonces la esposa debe de respetar a su esposo como cabeza, es decir, darle el respeto que se merece, que debe de tener, porque así lo indica el Señor, porque así lo indica la palabra de Dios. Incluso hay una ordenanza a la iglesia. Repito, esta ordenanza es a la iglesia. Pero si estamos hablando que la analogía, la iglesia es la esposa, entonces aplica para la esposa. En el Salmo 45:10, Dios le dice a la iglesia: olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre, porque vas a estar con el Señor. Seguramente se estarán preguntando ahorita, entonces el esposo no debe respetar a su esposa. Claro que sí. Al esposo se le dio una ordenanza más fuerte y mayor responsabilidad. ¿Qué le dijo? Ame a su esposa, ¿no? Y si el esposo ama a su esposa, en automático lo va a estar respetando. Pero a la mujer le dice: respete a su marido, porque el respeto debe de ser consecuencia del amor a Dios y después del amor a su esposo. A ella le toca mostrar su amor por medio del respeto a su esposo. Así es como nos dice la palabra de Dios. Entonces, para terminar y concluir, vemos que el hombre dejará a su padre y a su madre para amar a su esposa, uniéndose a ella, siendo una sola carne.
Y la mujer debe de respetar a su esposo porque él es su cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando una mujer le falta respeto a su esposo, no obedece a su esposo, no se somete a su esposo, lo está haciendo a Dios. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites, Padre bendito, estudiar tu palabra, Padre bendito, y enseñarnos que como maridos nos corresponde amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y como hermanas, como esposas, como mujeres les corresponde respetar a sus maridos, Padre bendito, y te pedimos que tú hagas la obra en los corazones de cada uno, que nos permitas, Padre Santo, pues llevar esta ordenanza a la práctica y hacerlo conforme a tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. No se vayan, todavía no hemos terminado, faltan los resultados.